La madera crujió bajo los pies de Manuel mientras avanzaba por el ático polvoriento de la casa familiar. Había postergado esta limpieza durante meses, desde que su padre falleciera y la propiedad quedara en sus manos. Sus dedos rozaron una tabla suelta en el rincón más oscuro, un desnivel que nunca había notado. Movido por la curiosidad, tiró de ella revelando un pequeño espacio oculto donde descansaba una caja metálica oxidada por el tiempo. El metal frío de la caja contrastaba con el calor sofocante del ático. Manuel sopló la gruesa capa de polvo que la cubría, provocando que pequeñas partículas danzaran en el haz de luz que se filtraba por la única ventana. La cerradura cedió con un chasquido seco después de algunos intentos. Dentro, encontró sobres amarillentos, documentos antiguos y, bajo todo ello, una fotografía en sepia, cuidadosamente preservada. Sus ojos se detuvieron en tres figuras. Su abuela Elena, reconocible aunque mucho más joven, sostenía en brazos a un bebé. Junto a ella, un hombre desconocido la rodeaba con gesto protector. Manuel dio vuelta a la imagen con manos temblorosas. Elena, Roberto y nuestro pequeño Antonio. Marzo 1952. Rezaba una caligrafía desvanecida. El pulso se le aceleró. Su padre se llamaba Carlos, no Antonio, y siempre le habían dicho que su abuelo era Francisco. Fallecido antes de que su padre cumpliera 5 años. La fotografía oscilaba entre sus dedos, mientras un frío inexplicable le recorría la espalda. El rostro sereno de su abuela parecía ahora guardar secretos que amenazaban con desmoronar toda la historia familiar que creía conocer. Gabriel Mendoza tenía 35 años y un divorcio tan reciente que aún olía a tinta fresca en los papeles. Había regresado a la casa familiar en Mérida hace apenas 3 días, cuando supo que su abuela Carmen había sido hospitalizada por una insuficiencia cardíaca. La vieja casona colonial conservaba el mismo aroma, a madera antigua y café recién hecho, que recordaba de su infancia. Como restaurador de documentos históricos, Gabriel pasaba sus días recuperando historias ajenas en papeles amarillentos. La ironía no escapaba a su entendimiento. Preservaba con meticuloso cuidado las verdades de otros, mientras la suya permanecía fragmentada como un manuscrito incompleto. Su abuela Carmen lo había criado desde los 6 años. Cuando sus padres murieron, en lo que siempre le contaron fue un trágico accidente automovilístico en la carretera a Campeche. El retrato familiar que sostenía ahora entre sus manos era una de las pocas imágenes que quedaban de ellos. A veces, cuando Carmen hablaba de su hijo, el padre de Gabriel, sus ojos se desviaban ligeramente hacia la izquierda, un gesto sutil que él había notado desde niño. Pequeñas inconsistencias en las anécdotas familiares aparecían ocasionalmente, como fechas que no coincidían o lugares que cambiaban en cada narración. Por respeto, nunca cuestionó estas discrepancias, atribuyéndolas a la memoria imperfecta de una mujer mayor. Carmen había sido su roca, su puerto seguro cuando el mundo se derrumbó. Le había enseñado a coser botones, a cocinar arroz con leche y a enfrentar los problemas con la frente alta. Siempre protectora, quizá demasiado. Gabriel guardó la fotografía en el bolsillo de su camisa cuando el timbre del teléfono resonó desde la planta baja. Bajó las escaleras apresuradamente, sabiendo que sería del hospital. Su corazón latía con fuerza mientras descolgaba el auricular, temiendo que la última guardiana de los secretos familiares
pudiera llevárselos para siempre. El olor a antiséptico inundaba la habitación donde su abuela reposaba entre sábanas blancas. Manuel observó los tubos conectados a sus brazos y el monitor que registraba sus constantes vitales con un ritmo constante y tranquilizador. A pesar de su fragilidad, los ojos de la anciana conservaban esa vivacidad que siempre había admirado. Tomó asiento en la silla junto a la cama y colocó un pequeño ramo de margaritas en el buró. Las conversaciones iniciales fluyeron con normalidad. El clima, los médicos, las enfermeras. Manuel notaba cómo ella evitaba hablar sobre cuándo volvería a casa, como si supiera que no habría regreso. Entre comentarios sobre la familia, Manuel mencionó casualmente que había estado limpiando el ático para mantener la casa en orden. Los ojos de su abuela se ensancharon ligeramente, mientras el pitido del monitor cardíaco aceleraba su ritmo. Sus dedos arrugados apretaron la sábana con una fuerza sorprendente. Manuel no mencionó la caja ni las fotografías, pero la reacción de su abuela confirmaba sus sospechas. Había algo importante en aquellos objetos olvidados, algo que alteraba profundamente a la mujer que lo había criado. La enfermera entró con paso firme al notar el cambio en los monitores. Con gesto severo y palabras amables pero firmes, sugirió que la paciente necesitaba descansar. Manuel besó la frente de su abuela, notando cómo ella evitaba su mirada. En el pasillo, mientras caminaba hacia la salida, sintió una mirada penetrante. Al volverse, descubrió a una mujer mayor, observándolo fijamente desde la puerta entreabierta de otra habitación. Su rostro le resultaba vagamente familiar, como un eco lejano de las fotografías del ático. Salió del hospital con la culpa pesándole en el estómago por haber alterado a su abuela, pero con una determinación creciente. Las respuestas estaban ahí, escondidas entre silencios familiares demasiado prolongados. Gabriel se sentó frente a la computadora, con la fotografía amarillenta junto al teclado. La imagen de su abuela con aquella niña desconocida lo perseguía como un fantasma silencioso. El reloj marcaba las 3 de la madrugada mientras sus dedos dudaban sobre las teclas. Tenía acceso a la base de datos del registro civil gracias a su trabajo como abogado. Nunca había usado ese privilegio para asuntos personales. Respiró hondo y escribió la contraseña. La pantalla se iluminó con registros de nacimientos de 1952, el año escrito al reverso de la fotografía. Sus ojos ardían mientras filtraba por apellido paterno, buscando entre cientos de certificados hasta que lo vio. Una niña nacida 3 años antes que su padre. Mismos padres, misma dirección. Elena Mendoza Vidal. Una hermana mayor que nunca existió en las conversaciones familiares. Gabriel sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué borrar a alguien de la historia familiar? El archivo mostraba que nunca fue registrada como fallecida. Cerró los ojos, consciente de estar violando la privacidad de su abuela, una mujer que siempre había protegido fervientemente sus secretos. Tenía derecho a desenterrar lo que ella había decidido enterrar. Sus manos temblaron mientras abría una nueva pestaña y escribía el nombre en el buscador. Después de varios intentos apareció Elena Mendoza, 72 años. Dirección: en el distrito este de la ciudad, a menos de 30 minutos de donde se encontraba. La pantalla reflejaba su rostro tenso, mientras copiaba la dirección en su teléfono. «Solo pasaré por ahí», murmuró para sí mismo mientras apagaba la computadora. No tocaría el timbre, no hablaría con ella.
Solo necesitaba ver, confirmar que existía. La habitación quedó en penumbra mientras guardaba la fotografía en su bolsillo, consciente de que acababa de cruzar una línea invisible que su familia había trazado décadas atrás. Manuel detuvo el auto frente a la casa de Villaparaíso, un barrio modesto pero pulcro. Entre las viviendas de fachadas descoloridas, aquella destacaba por su jardín meticulosamente cuidado, con hortensias que florecían bajo el sol de la tarde. Permaneció inmóvil tras el volante durante varios minutos, con las manos húmedas aferrándose al cuero, gastado. La dirección coincidía con la anotada en el papel amarillento que había encontrado entre las pertenencias de su abuela. Una mujer de unos 65 años salió a regar las plantas. Manuel contuvo la respiración. Aquella mandíbula definida, los ojos ligeramente rasgados, incluso la forma de caminar con pasos cortos, pero decididos. Todo en ella evocaba el rostro que veía cada mañana en el espejo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando la mujer, como sintiendo su mirada, giró lentamente hacia el auto. Sus ojos se encontraron a través del parabrisas y algo en su expresión cambió. Una chispa de reconocimiento que atravesó la distancia entre ellos. La mujer entrecerró los ojos y dio un paso hacia la calle. Manuel encendió el motor con dedos temblorosos y pisó el acelerador, mirando por el retrovisor cómo ella sacaba apresuradamente el teléfono del bolsillo. Había cometido un error. Debió ser más discreto. En el panel digital del auto, el reloj marcaba las 6 de la tarde cuando su teléfono vibró. La pantalla mostraba un mensaje del hospital. Su abuela había sufrido un empeoramiento repentino y solicitaban su presencia inmediata. El pasillo del hospital parecía interminable mientras Gabriel aceleraba el paso. Su ausencia de apenas 2 horas, sí, pesaba como una eternidad. Al doblar la esquina hacia la habitación de su abuela, se detuvo en seco. A través del cristal de la puerta entreabierta, distinguió una silueta familiar junto a la cama. Era ella, la mujer de la fotografía, la misma que había visto en la casa. Sus dedos delgados sostenían la mano arrugada de su abuela con una intimidad que lo dejó sin aliento. Gabriel permaneció inmóvil, observando la escena como un intruso en su propia historia familiar. Cuando finalmente empujó la puerta, ambas mujeres giraron hacia él con expresiones que revelaban décadas de secretos. Su abuela, con la voz quebrada por el esfuerzo, pronunció palabras que reconfiguraron su universo entero. Elena, mi hija primogénita. La mujer lo miró directamente, sin parpadear, con ojos idénticos a los de su abuela. Así que por fin decidiste buscarme, susurró con una mezcla de dolor y alivio que perforó el silencio de la habitación. Gabriel sintió el peso de cada palabra no dicha durante años, de cada fotografía escondida, de cada conversación interrumpida cuando él entraba a una habitación. El monitor cardíaco marcaba los latidos de su abuela con regularidad mecánica, pero el tiempo parecía haberse detenido entre ellos tres. Un intercambio de miradas selló un pacto silencioso. La verdad, por dolorosa que fuera, comenzaría a develarse. Las manos de Elena temblaron mientras desdoblaba un documento amarillento sobre la mesa del hospital. Era el certificado de defunción de su padre, el mismo hombre sonriente que aparecía en la fotografía junto a la abuela. Su voz, quebrada por décadas de silencio, explicó cómo después del accidente todo cambió. La abuela, entonces joven, viuda con 2 hijos, había tomado una decisión que fragmentaría para siempre a la familia.
Gabriel observaba a ambas mujeres, atrapado entre dos versiones del pasado que comenzaban a colisionar. La abuela, desde su cama de hospital, negaba con la cabeza mientras lágrimas silenciosas surcaban sus mejillas arrugadas. Con voz débil pero firme, confesó que Roberto, su segundo esposo, había puesto una condición para el matrimonio: borrar toda evidencia del pasado. Aquello significaba elegir entre perder todo, incluido su hijo menor de 2 años, el futuro padre de Gabriel, o separarse de Elena, quien tenía 7 años entonces. Una elección imposible, en tiempos donde una mujer sola no sobrevivía. Gabriel sintió náuseas al comprender la magnitud de aquel secreto. Su padre había crecido sin saber que tenía una hermana mayor. Había vivido y muerto sin conocer su verdadera historia familiar, construyendo su identidad sobre cimientos falsos. Ahora entendía por qué la abuela siempre evitaba hablar del pasado, por qué desviaba la mirada cuando mencionaban al abuelo Roberto. Elena mostró otro documento, la partida de nacimiento original, donde constaba que ambos tenían el mismo padre. Las pruebas estaban allí, innegables. El edificio entero de recuerdos familiares que Gabriel había construido durante 30 años se desmoronaba ante sus ojos. La persona que creía ser, su sentido de pertenencia, todo quedaba cuestionado en un instante. La abuela intentó incorporarse, su rostro contraído en una expresión de dolor y remordimiento. Quiso explicar que Roberto había amenazado con quitarle al niño si mantenía cualquier contacto con Elena o la familia de su primer esposo. El pitido del monitor cardíaco se aceleró repentinamente, marcando ritmos irregulares que inundaron la habitación con su alarma electrónica. Enfermeras y médicos irrumpieron en tropel, mientras Gabriel y Elena eran apartados hacia un rincón. Entre el caos de batas blancas y órdenes médicas, Gabriel comprendió que la verdad, después de tanto tiempo enterrada, había resultado demasiado pesada para el corazón de su abuela. La sala de espera olía a antiséptico y café rancio. Gabriel observaba sus manos, evitando la mirada de Elena, quien permanecía sentada frente a él. El silencio entre ambos pesaba más que las palabras no dichas. Cuando finalmente levantó la vista, encontró en ella rasgos familiares que antes había pasado por alto. Elena rompió el silencio confesando que siempre había seguido su vida desde lejos, sus graduaciones, exposiciones fotográficas y hasta su boda, todo a través de recortes y publicaciones en Internet. Sus ojos se humedecieron al recordar cómo una vez intentó contactar al padre de Gabriel, solo para ser rechazada como una estafadora, buscando dinero. La cicatriz de ese rechazo aún parecía fresca en su rostro. Gabriel sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué nunca lo contactó directamente a él? La pregunta escapó de sus labios antes de poder contenerla. Elena suspiró profundamente, frotando la gastada correa de su bolso. Los secretos familiares son como veneno, murmuró, una vez que empiezas a beberlo. Todos terminan intoxicados. Sus palabras flotaron entre ellos como una verdad incómoda que Gabriel no podía rebatir. La puerta se abrió interrumpiendo el momento. Un médico de bata arrugada les informó que la abuela estaba estable, pero pedía verlos a ambos con urgencia. Mientras caminaban por el pasillo, Gabriel sintió el roce accidental de los dedos de Elena contra los suyos. No supo si apartarse o aceptar este nuevo vínculo que aparecía en su vida como un puente frágil sobre aguas turbulentas. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas desgastadas, mientras la abuela de Gabriel acomodaba su cuerpo
frágil en el sillón de terciopelo gastado. Sus manos temblorosas sostenían un vaso de agua, el tintineo del hielo marcando el silencio entre confesiones. Con voz quebradiza, reveló que su primer esposo había malversado fondos de inversionistas importantes, personas que no perdonaban traiciones. El accidente automovilístico que lo mató nunca fue realmente un accidente. La policía había cerrado el caso, pero las amenazas contra su familia continuaron por meses. Su segundo esposo, un abogado con conexiones poderosas, ofreció protección a cambio de un precio terrible: borrar todo rastro del pasado, incluyendo a Elena. Las propiedades que ahora poseían, incluida la casa donde Gabriel creció, legalmente pertenecían a la niña abandonada. Con ojos húmedos, la anciana confesó que el dinero destinado a la universidad de Gabriel provenía de un fideicomiso que debería haber sido para Elena. Cada privilegio en la vida del joven había sido construido sobre la injusticia hacia aquella hermana desconocida. La abuela extrajo una pequeña llave dorada de un medallón que siempre llevaba al cuello. La depositó en la mano de Gabriel, mientras le indicaba que en el banco de la ciudad, en la caja de seguridad 247, encontraría todos los documentos que probaban sus palabras. Gabriel apretó la llave hasta que el metal se clavó dolorosamente en su palma. Su educación, su apartamento, su futuro entero, todo estaba manchado. Había sido construido con lo robado a una niña abandonada que ahora buscaba, con toda razón, recuperar lo que siempre le perteneció. Gabriel introdujo la llave en la cerradura de la caja fuerte oculta tras el retrato familiar. El mecanismo cedió con un chasquido metálico que reverberó en el silencioso despacho. Sus dedos extrajeron carpetas amarillentas que desprendían el inconfundible olor a papel envejecido. La primera contenía documentos legales de un fideicomiso educativo, originalmente creado a nombre de Elena, con la firma de su abuelo alcalde. Una enmienda posterior, fechada 3 meses después del supuesto fallecimiento de su padre, redirigía todos los fondos hacia Gabriel. Con manos temblorosas descubrió más carpetas. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias regulares a su universidad, exactamente durante los años que había cursado su carrera de medicina. Bajo estos papeles, un paquete de sobres atados con una cinta descolorida le heló la sangre. Eran cartas de Elena, dirigidas a su abuela durante años, todas devueltas sin abrir, con la inscripción «Destinatario desconocido», escrita con la inconfundible caligrafía de su abuela. En el fondo de la caja descansaba un sobre de fotografías. La primera mostraba a una mujer delgada observando desde lejos su ceremonia de graduación. La segunda capturó a la misma figura solitaria en la acera opuesta el día de su boda. El rostro de Elena, envejecido pero inconfundible, lo observaba desde las sombras de su propia vida. El teléfono interrumpió su descubrimiento con un timbre estridente. La voz del otro lado le informaba que su abuela había fallecido minutos antes. Gabriel sostuvo las fotografías mientras lágrimas contradictorias recorrían sus mejillas. Lloraba a la mujer que lo había criado y a la vez maldecía décadas de mentiras que habían robado una madre y financiado su vida con una herencia usurpada. El cementerio recibió a la comitiva con un manto de nubes grises y flores blancas dispuestas alrededor del féretro. Gabriel observó los rostros compungidos, las miradas bajas y los pañuelos que secaban lágrimas por la abuela, que todos describían como devota y ejemplar. En primera fila,
Los primos y tíos susurraban anécdotas dulcificadas, mientras Elena permanecía apartada cerca de un ciprés, con los ojos fijos en el ataúd y una expresión indescifrable entre el dolor y el alivio. Cuando el sacerdote concluyó su letanía sobre el perdón y la vida eterna, llegó el momento de los homenajes familiares. Gabriel se acercó al pequeño atril, dispuesto junto a la tumba abierta, sintiendo el peso de todas las miradas sobre sus hombros. Las palabras preparadas se evaporaron de su mente al ver a Elena, solitaria entre la congregación. En su lugar, la verdad emergió como agua, rompiendo un dique. Mi abuela cuidó de nosotros, pero también negó a su propia hija, mi tía Elena, aquí presente, a quien hoy reconozco como parte legítima de nuestra familia. Un murmullo recorrió la asistencia. Algunos rostros mostraron sorpresa genuina, otros bajaron la mirada con vergüenza cómplice. La tía Margarita apretó su bolso contra el pecho como si contuviera un secreto que podría escapar. Al terminar la ceremonia, mientras los asistentes se dispersaban entre comentarios contenidos, Gabriel atravesó el sendero de grava hacia Elena, quien lo esperaba con los ojos brillantes. Tomó sus manos frías entre las suyas y las palabras fluyeron con naturalidad. La invitaba a la casa familiar, por primera vez no como extraña, sino como lo que siempre debió ser. Elena asintió levemente, su rostro suavizándose como tierra seca que finalmente recibe lluvia después de una prolongada sequía. Gabriel caminaba entre las sombras alargadas de la casa familiar, mientras Elena recorría con dedos temblorosos el borde de una muñeca de porcelana. Sus ojos brillaron al reconocer el juguete que creyó perdido hace décadas. Una caja de madera entreabierta reveló más tesoros: cintas para el cabello, un libro de cuentos con su nombre, escrito en letra infantil, pequeñas reliquias de una vida interrumpida. Gabriel observó cómo su rostro oscilaba entre sorpresa y dolor, cada objeto desenterrando memorias sepultadas por el tiempo y el abandono. La tensión creció cuando Elena preguntó sobre los documentos de propiedad. La casa, técnicamente suya por herencia materna, representaba un laberinto legal y emocional. Gabriel se pasó la mano por el rostro cansado mientras explicaba cómo la abuela había mantenido todo intacto, como esperando este momento. Ofreció cederle cada objeto, cada rincón de aquellas paredes que guardaban tantos secretos. Pero Elena negó con la cabeza. No buscaba caridad ni soluciones simples para heridas complejas. El sol descendía cuando encontraron el álbum forrado en terciopelo azul bajo una pila de mantas. Al abrirlo, el tiempo pareció congelarse. Fotografías de Elena a través de los años, recortes de periódicos escolares, una invitación a su graduación universitaria. Alguien, probablemente la abuela, había seguido su vida desde lejos, construyendo en silencio un puente sobre el abismo familiar. Los dedos de ambos se rozaron sobre aquellas páginas amarillentas. Sentados entre cajas polvorientas y recuerdos desenmarañados, acordaron que las decisiones podrían esperar. Necesitaban tiempo para procesar décadas de separación, para entender que el legado familiar no consistía solo en objetos y escrituras. Gabriel cerró suavemente el álbum, mientras la última luz del día dibujaba sombras largas sobre el suelo, iluminando fragmentos de un pasado compartido que quizás, después de todo, podría tener futuro. 6 meses después, Gabriel contemplaba la ciudad desde la ventana de su nuevo apartamento, ubicado a solo
20 minutos de donde vivía Elena. La venta de la casa familiar había cerrado un capítulo doloroso, permitiéndole distribuir equitativamente el dinero y comenzar de nuevo. Los martes se convirtieron en su ritual. El café de la esquina con sus mesitas de hierro forjado y el aroma a canela que impregnaba el aire. Elena siempre llegaba 5 minutos antes. Ordenaba 2 tés de manzanilla y esperaba con las manos entrelazadas sobre la mesa. Sus conversaciones, inicialmente tensas y llenas de silencios incómodos, fueron adquiriendo un ritmo propio. Gabriel aprendió sobre Miguel, su padre biológico, su pasión por la astronomía, su risa estruendosa, su hábito de silbar melodías de jazz mientras cocinaba. Cada historia era una pieza que completaba el rompecabezas de su identidad fragmentada. Esa tarde, Elena sacó de su bolso un pequeño álbum de fotos que nunca había mostrado, revelando a un Gabriel bebé sostenido por Miguel. La imagen temblaba en sus manos mientras un nudo se formaba en su garganta. Lo que una vez fue una herida supurante, ahora cicatrizaba lentamente. Al salir del café, observaron juntos la primera estrella del anochecer, brillando con la misma intensidad que la verdad que finalmente habían aprendido a compartir. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.